Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. No había querido tratar el tema de la tragedia de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, hasta que no pasaran un par de semanas, unos cuantos días, e ir mirando el desarrollo de este penoso acontecimiento, esta tragedia terrible, para lo cual un país pequeño sin recursos para lo que realmente debe tener no está acostumbrado o no estaba, corrijo. Uno ha visto a través de medios de comunicación, de noticias que suceden, de incendios que se producen en lugares cerrados como un restaurante, discotecas, que lamentablemente suceden estas cosas de incendios con muchas víctimas, que fue precisamente lo que sucedió el pasado 16 de marzo, muy reciente, que se produjo un incendio en la discoteca Pulse de Kozani en Macedonia del Norte, en el que murieron 59 personas. Cuando ocurrió ese hecho, a los pocos días, según el ministro de Interior de allí, Pan Tovkovsky, el incendio fue provocado por el uso de pirotecnia, es decir, de fuegos artificiales, de petardos, como también se le conoce en España. También algo muy similar, pero muy similar sucedió en Brasil, en la discoteca Kiss, un incendio que ocurrió en ese club nocturno situado en el centro de Santa María, en el estado brasileño de Río Grande do Sul, y es considerada la tragedia más grande en la historia de ese estado, que dejó un saldo de 242 personas muertas y 124 heridos. Es considerado, escuchen bien, el segundo incendio del país en número de víctimas, solo superado por la tragedia del Gran Circo de América del Norte, que eso ocurrió en el año 1961 en Niterói, y allí fallecieron 503 personas. También tiene mucha similitud con la tragedia de República Cromañón, ocurrida en Buenos Aires, Argentina, en el año 2004. Pero también es la quinta mayor tragedia de la historia de Brasil, la de mayor número de víctimas en los últimos 50 años. Y estamos hablando de Brasil, un país de más de 120 millones de personas, mucho más. Y esto fue en una discoteca y también por el uso de pirotecnia, de fuegos artificiales dentro de la discoteca. Cerraron las puertas de emergencia porque cuando ocurrió el hecho, las personas de seguridad pensaron que era una pelea que se había sucedido. Cerraron las puertas de emergencia y es decir, las personas no pudieron salir de la discoteca y ya usted se puede imaginar todo lo que ocurrió. Tanto así que muchos salieron al baño pensando que también podían salir por ahí. Y allí fue que se encontró la mayoría de los cuerpos calcinados. Pero estas son cosas que se han visto ya comúnmente en distintos lugares por incendio. Pero lo que yo estoy, vamos a decir que casi completamente segura que usted no había escuchado hasta cuando sucedió esta tragedia en la discoteca dominicana Jet Set, es que un techo se desplome arriba de su cabeza. Que un techo caiga, todo el techo del local caiga al mismo tiempo, colapse y acabe con la vida de casi 300 personas. En un país pequeño, insisto, sin recursos para catástrofes, sin suficientes equipos, sin suficiente material, con una morgue que desde hace años, una unidad de patología, una morgue que debe ser reformada ya y equipada para este tipo de desastres que ojalá, por supuesto, que nadie quiere que ocurra más. Pero ocurrió en una discoteca
conocida, una discoteca marca país, y esto lo digo entre comillas, como bien lo definió una vecina del sector donde se encuentra enclavada esta discoteca allí en Santo Domingo. Y sí, se desplomó el techo de madrugada y bastó que salieran los primeros rayos del sol para uno percatarse de la magnitud de lo que fue aquello. Y que no hacía falta ser un ingeniero de la NASA ni tener un PhD para inmediatamente uno vio las imágenes, saber que allí lo que hubo fue una negligencia descomunal por parte de los propietarios del lugar y por supuesto también una dejadez y negligencia por parte de las instituciones que deben velar para que los locales privados cuenten con garantías para que nadie allí tenga que perder la vida, y menos porque se desplome un techo. Pero sí ocurrió, y eso es lo que realmente aún conmueve, llama la atención y nos conmoverá por mucho tiempo, porque apenas esta situación, ya una vez pasado el shock, pues pasado también ya la entrega de los cuerpos, que también fue muy lento, pues también los servicios funerarios de la mayoría, porque imagínese usted, cuando esto sucedió, pues allí fueron los primeros gente del entorno a ayudar, pero claro, a mano pelada, es decir, sin equipo, sin nada. Ya luego, como a la media hora, llegó el 911, que es el servicio de ambulancia, los bomberos, la defensa civil, la policía, que también fueron las primeras autoridades en llegar. Había que hacer uso de grúas, se buscaron grúas. Al principio solamente había una grúa para levantar esos escombros y ese techo de un grosor que ustedes lo pueden ver todavía, las fotografías en las redes sociales, en el internet. Llegaron también equipos de salvamento de Puerto Rico, de Israel, a los que evidentemente toda la nación agradece esa valiosa ayuda. Hasta el día de hoy, 233 víctimas en una catástrofe sin parangón en la nación dominicana. Una noticia que se regó como pólvora en toda Latinoamérica, en Europa. Hubo víctimas extranjeras. Cantaba esa noche, que fue el lunes, el pasado lunes en la noche, martes ya en las primeras horas del martes 8 de abril. Se conocía este lugar, para quienes me escuchan que no son de Santo Domingo, pues esta discoteca era muy conocida sobre todo por hacer conciertos, fiestas los lunes. Sí, los lunes. Y allí estaba cantando el famoso merenguero Ruby Pérez, también fallecido en esta tragedia. Tenía 3 años que no iba allí a cantarle a su público y justo ese lunes tenía esa fiesta. Allí estaban bajo ese techo alrededor, por los datos que iban saliendo y por lo que uno va sumando entre las cifras de víctimas más los heridos, puede que haya ahí 600 personas que estuvieron allí presentes en esa discoteca en ese momento. Ahora toca, y es lo que ya se está comenzando a hablar y dando los primeros pasos, las demandas judiciales contra los propietarios o el propietario de la discoteca, una discoteca privada que pertenece a una familia que tiene tradición de trabajo de otros negocios que, por cierto, cerraron de momento a raíz de lo sucedido, pero comenzaron ya a abrirse el panorama judicial en un caso que va a tomar tiempo, y más con una justicia tan lenta como la dominicana, en el que este gobierno tiene un protagonismo importantísimo en lo que será ese devenir judicial. Y lo tengo que decir porque no hay independencia del Poder Judicial. En teoría sí, pero en la práctica no. El propietario de este local comercial, de este local de discoteca, tiene mucha relación con el gobierno anterior y con el actual. Tiene un grupo, un emporio de emisoras de radio, como todos lo saben. Antonio Espaillat, un emporio de medios de comunicación, es una persona importante, es una persona de realce
profesional, y es tanto así que cuando usted escuche este programa, aún no ha habido ningún tipo de detención contra él, salvo la congelación de bienes por parte del Ministerio Público, porque se supo recientemente, hace pocos días, que él intentó algún tipo de transferencia de un grupo a otro de sus grupos de empresas. Y para evitar eso, con fines de que haya ciertas garantías, cierta seguridad para las familias que vayan a demandarlo, pues el Ministerio Público congeló que él pudiera, o los propietarios, hacer este tipo de operaciones financieras. Su abogado, que por cierto, su abogado es el abogado personal del presidente Luis Abinader, el presidente del país actualmente. Es decir, que es un caso bastante engorroso, pero también interesante todo lo que se cuece en este caso. ¿Por qué no? Esta desgracia no sucedió en la discoteca Pepito Pérez y el dueño es Tony Pérez. No. Es una persona, como digo, de influencia, de realce, y es un caso que nos ha marcado y sé que marcará un antes y un después, ya no solo a nivel de catástrofes que pueden ocurrir donde quiera, y que obviamente ni Antonio Espaillat, ni los propietarios, ni nadie querían que ocurriera. Por supuesto que no, pero sucedió y sucedió por negligencia. Entonces, a partir de ahí, también espero que sea un antes y un después en lo que es el asunto judicial, lo que vamos a ver ahora en un sistema con una justicia muy lenta y muy débil por ciertas razones. Así como dije, la cantidad de víctimas, cada una de esas víctimas evidentemente cuenta con familiares. Aparte de las víctimas, de esas 233 víctimas, que se presume que son más, pues también hay heridos. Conmigo está el abogado Cirilo Guzmán, quien, por cierto, también lleva de momento a una o dos familias de víctimas. Cirilo, gracias por estar en este espacio. Aclárame, ¿tú estás con una familia o con dos para presentar demanda? Hola, Dunia. De hecho, yo tengo 3 familias. Tentativamente hay como 4 o 5 que se quieren unir, pero todos siempre han dicho lo mismo, que los deje vivir el duelo y que cuando pase el duelo nos reunimos pero todos están en la mejor disposición de recibir un resarcimiento. A eso voy. Cirilo, tú eres abogado penalista. Tú sabes más que yo de cómo se maneja el asunto de la justicia. Tenemos un código penal que data de 1890, que tú mejor que yo sabes que eso está durmiendo el sueño eterno para una modificación, una reforma en el Congreso. Entonces, ¿qué papel juega en este asunto de las demandas, de las futuras demandas contra los dueños, contra el Estado, contra quien sea? En este caso, cuando la ley, en casos como el derrumbamiento, el colapso del techo de este lugar, tiene penas que son ínfimas, incluso penas de dinero que son de risa. O sea, ¿de qué se va a agarrar las familias en esto cuando un código penal no les da garantías de nada al día de hoy? Sí, Dunia, lo primero que empiezo diciéndote a ti y a los demás oyentes es que esto de que se caiga el techo de un establecimiento y cause daños físicos, tanto así que causen la muerte y o heridas a personas, es un delito correccional. Es un delito como tal, pero es correccional, no criminal en la República Dominicana. Por lo tanto, los delitos correccionales que son culposos es aquel delito en el cual no se tiene la intención de causar un daño, sin embargo, se ha causado, y como se ha causado, se tiene la obligación de reparar. La pena, como tú dices, sí, en este caso, el dueño, el que resulte propietario, la persona física, pudiera recibir hasta 2 años máximo de prisión correccional, ni siquiera criminal, correccional. Y ojo, el juez de la ejecución de la pena, que luego de que en un futuro esta pena ya sea irrevocablemente juzgada, que ya no tenga ningún recurso sobre ella, puede determinar que esa persona pase inclusive menos tiempo de esos 2 años, es decir, puede ser la mitad, puede ser un poquito más, depende de la connotación social, dice el Código Procesal Penal, de la persona, y obviamente que la persona que se acusaría, dueño, sabemos que tiene una connotación social alta. Entonces, todo eso se toma en consideración, el hecho de que no haya sido delincuente anteriormente, el hecho de que no tenga otro sometimiento y entre otras cosas. Independientemente de lo que parece en el Código Penal, no el procesal penal, sino en el penal,
que aplica una serie de multas ínfimas, irrisorias, o sea que las multas van al Estado, pero las indemnizaciones civiles a las personas que presenten, por ejemplo, hay 3 vías por las que se pueden ir: la querella penal, que le da la connotación de querellante pidiendo penas para esta persona, actor civil pidiendo indemnizaciones, es decir, dinero de resarcimiento, y víctima, que puede ser representado incluso por el Ministerio Público sin el Ministerio de Abogados, pero es mejor siempre que te vayas con un abogado. Esa es la parte penal. La parte civil, la que yo más recomendaría a todo el mundo, es aquella en la cual tú no necesitas al Ministerio Público, sino un abogado que se constituya, demande, exija las pruebas que el Ministerio Público recabe, y puede el juez civil perfectamente ordenar que el Ministerio Público lo deposite en el tribunal, y ahí tienes una condena civil donde no hay prisión, pero sí hay un reconocimiento o un resarcimiento, ambas cosas, del lucro cesante, del daño como tal, y esto es un daño permanente a los que han sufrido pérdidas de vidas humanas y también a los que han sufrido heridas, y la indemnización generalmente por la parte civil siempre es más cuantiosa que la parte penal. Queda abierta una tercera vía, que es la vía administrativa. Si en el curso de la investigación del Ministerio Público descubrimos, porque todas las partes están, uno se adhiere al Ministerio Público en la investigación y puede obtener estas pruebas, que el Estado tuvo alguna negligencia o descuido, también entonces se puede instrumentar e intentar una demanda en responsabilidad patrimonial del Estado. La víctima, en este caso, familiares de personas que se nos han ido, es que no hay nadie, Dunia y amigos oyentes, que no pueda decir que a alguien no se le fue. Yo lloré hasta por la persona que yo no conozco. Eso fue terrible. Yo todavía ni lo creo. Es que yo no lo creo. Sí. Yo estoy hablando de este tema y yo todavía me cuesta, y se lo comento a mi madre, lo hablo con la gente. Personas que no son de Santo Domingo me han preguntado, oye, pero ¿y qué fue lo que pasó? Que yo escuché, pero como que se cayó un techo, porque la gente no entiende que un techo se caiga. Porque a estos casos sí lo he visto. De hecho, hace como 2 meses o 3 hubo un incendio en una discoteca, pero un incendio que es lo típico de espacios cerrados, con puerta de emergencia cerrada, que la gente, un fuego, se quema, una desgracia también, pero de un techo que se caiga. ¿Cómo? Pero bueno. Es terrible, y como tú dices, uno, o sea, lo que está pasando, porque sigue pasando mientras no haya, qué sé yo, un cierre de ciclo con un resarcimiento por parte de los tribunales y o del Estado. Yo creo que lo que está pasando es más grande o más allá del propio entendimiento de nosotros como humanos. Demasiado. Totalmente. Te narro una anécdota que, como te dije, se me fueron personas conocidas, desconocida. Sí. Yo pensaba que una persona que yo quiero mucho, a quien no hablábamos bastante, estaba ahí. Yo la llamé a esa hora, a las 6:40 de la mañana, cuando me enteré, y gracias a Dios cogió el teléfono y yo dije, aleluya, está viva, gracias a Dios. Sí. En el zapato de quienes han perdido seres queridos, y te digo que tengo amigas y amigos que han perdido. Una amiga ahí de la que va a demandar perdió su madre de una forma muy dramática, que ya no la voy a mencionar porque duele. Sí. Porque se le murió de al lado con una viga, y eso es terrible. Sí, he oído varios casos así. Casi la mayoría han sido así. Casi la mayoría. No hay sentencia, Dunia y amigos oyentes, que nos devuelva a los seres queridos. No hay forma. Claro que no. No hay. Pero como tú. Ni hay pago tampoco que pueda decir, porque una vida no tiene un precio, no hay forma de cuantificar una vida. Un tribunal puede decirte, te voy a dar 100 millones, y tú dices, ok, 100 millones, pero mi ser querido, yo prefiero el ser querido, o sea, es así. Totalmente, pero tú me dices que esto se puede o se va a dividir de 3 maneras a nivel judicial. Lo penal, que las personas tienen lo civil, 3 días. 3 días para poder ejecutar la demanda, pero cuando tú te referiste, y perdóname, a la parte civil y echamos hacia atrás, esa suma irrisoria es simplemente por lo que yo te dije, que es posible que esa persona, el dueño o los dueños, no cumplan ni 1 año de cárcel. Es porque tenemos el Código Penal que tenemos de 1890 todavía. Y eso hay que decirlo, eso es una vergüenza. Es por eso, ¿verdad? Dime que es por eso, ¿verdad? Es por eso, y por una falta de voluntad política, y a veces también del pueblo, que no se empantalona y dice, oye, yo necesito un Código Penal adecuado a este tiempo. Claro, pero tenemos años esperando la reforma del Código Penal y en el Congreso parece que no les da la gana. Y con este problema ahora, porque para colmo el propietario de ese lugar se lleva bien con todos los partidos habidos y por haber, ¿se reformará esto para fines de ese caso?
o se quedará así? ¿Y se apelará más No la me atrevo. familia que tú crees a la parte civil y a la otra parte que me dijiste, la tercera opción? Yo no me atrevo a vaticinarlo porque es que, Ok. por ejemplo, y te lo digo con mucho respeto a todo el mundo, Ujú. hace 6 años, el primer gobierno de Abinader, yo particularmente voté por un cambio que no he visto jamás. No he visto la voluntad de hacer la cosa. No, no, o sea, no, no. Y entonces, si no hay una voluntad política de que las cosas se hagan, aquí no pasa nada. Este es un país presidencialista. Y en lo que me preguntas de que la familia se abstenga de irse por la vía civil, a cualquiera yo le explicaría cuáles son las 3 vías que tiene abiertas. Y si me preguntan por cuál usted, yo les recomendaría la vía civil. Ahora, si quieren Claro. adherirse a llevarlo por la parte penal y llevar un juicio que va a durar un buen rato, porque por lo civil es un poquito más rápido, lo penal va a tardar No, por la esto connotación de la tardará persona muchos que años. es. Sí, 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 sí. Ese sería mi consejo para la familia de las víctimas. Yo quiero hacer, si lo que todos están de acuerdo en irse por la vía civil, les he dicho, a mí me gustaría hacer una demanda todos juntos, tendremos más peso y podemos ir a las audiencias y todo eso. Y en su momento, en la vía civil, que mucha gente piensa que no, la persona propietaria de la discoteca, el que resulte dueño, administrador, lo que sea, puede solicitársele al juez, no que se siente en el banquillo del acusado, pero sí que se pare a dar declaraciones de cuál fue su negligencia, de lo que encontrará el Ministerio Público, de todo lo que tiene que ver. Entiendo. Bueno, por la vía penal, como tú bien dices, es algo que va muy lento porque conocemos la justicia, va a tomar tiempo. Sí. Pero yo sé que también dijiste, y es así, no hay dinero que pague la vida de ninguna de esas 233 víctimas, lo sé. Jamás. Como abogado, para ti es trabajo, también hay que verlo de esa manera. Pero alguien tiene que responder por esto, ¿no te parece? Y no solamente alguien, yo creo que esta es la única. Alguien, algunos, singular, plural, o sea, alguien, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido y no pase nada? Yo creo que esta es una de las últimas oportunidades quizás que le quede a Luis Abinader como presidente, porque sin la voluntad del presidente no pasa nada. Y esta es una de las últimas oportunidades de él decir, yo no apoyé lo que estaba mal hecho, simplemente dejé que la justicia corriera de tal forma que no importa que esta persona es amiga mía, no lo protegí, no me metí, porque si no se hace justicia en este momento, una desgracia nacional que va a quedar un antes y un después, quedará en la historia que en la República Dominicana entonces el sistema de justicia no sirve, no tenemos nada, o sea, no hay forma. Bueno, pero hay otros casos que así lo demuestran. No son tan graves como una negligencia, pero me refiero a casos políticos de corrupción como el famoso caso de Odebrecht, que nadie está preso, ¿eh? Nadie, absolutamente. Y en Santo Domingo era que se repartía todo el dinero. No sé si tú sabes que cuando no se quiere que un caso pase, se hace mal hecho y punto, ya. Totalmente. También estaba mal instrumentado, pero por intereses. Pero ¿por qué tú me mencionas al presidente en este caso del jet set, del colapso del techo del jet set? ¿No se supone que tenemos una justicia independiente? No existe la justicia independiente, no existe el Ministerio Público independiente en la República Dominicana y el presidente influye mucho. La palabra del presidente influye mucho. Así es. Fíjate. Eso es lo que yo quería que tú me dijeras. Te voy a poner un caso como activista que demanda. Cuando se prohibió de manera ilegal, porque no había una ley que lo dijera, que tú no podías entrar a un establecimiento aquí sin una tarjeta de vacunación, y yo que no me vacuné nunca, fue mi decisión, aunque nadie estuviera de acuerdo, esa era mi decisión mía, muy personal. Entonces, como yo no decidí vacunarme, entonces me podía prohibir entrar a un supermercado, entrar a una plaza comercial, porque no hay una ley que lo diga. Que hay una resolución. No, pero no. La situación legalista, es decir, que existe una ley que así lo diga y de manera expresa, no se cumplía. Entonces, yo demandé ante el Tribunal Superior Administrativo y el miedo en ese tribunal era rotundo porque simple y llanamente había una resolución de salud pública emanada del gobierno y yo decía, pero ¿qué es la justicia y es la verdad? Se quedaban mirando y no decían nada y nos rechazaron en la acción. O sea, entre líneas te estoy diciendo que aquí, si el presidente no dice algo, no pasa nada. ¿Cuándo tú crees que se pudiera ver o se va a ver algún resultado de cualquier acción que se haga de manera colectiva o de manera cada familia? Porque, bueno, tú debes de saber también que ahí hay 2 o 3 familias o quizás más que no van a hacer nada, que no van a emprender ningún tipo de acción por ninguna parte, porque son muy conservadores, no les interesa el asunto económico, sabemos de quiénes estamos hablando, pero los demás, yo pienso que sí tienen que hacer algo, aunque sea para que sirva como un resarcimiento, como un ejemplo. Nunca se había visto nada así.
en nuestro país. Y no solamente los demás, como tú mencionas, los demás. Toda vida que se haya perdido ahí tiene que ser resarcida de una u otra manera, como tú dijiste. Totalmente. Y como no ha habido un antes y un después, sino que lo estamos viendo ahora mismo, el después. Yo creo que también, no sé, dentro de lo posible, y eso es posible lo que voy a mencionar, el presidente pudiese crear un fondo especial de resarcimiento a las víctimas como Estado dominicano. Parece una utopía lo que estoy diciendo, pero no es imposible. Pues Como claro tú que no. dices, toda vida importa. Si hubiese perdido una sola vida y esa sola vida importaba, la de los camareros, la de las camareras, la de los que estaban bailando, la de los músicos, la de todo el mundo, no importa que tú tuvieses un apellido más sonoro que otro, ahí se perdieron seres humanos. Dicen que cuando un gobierno, sea cual sea, supuestamente esté interesado en que se esclarezcan los hechos y de que haya justicia, forma una comisión para que no se resuelva nada. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Exacto. Sí. La comisión en este país, al día de hoy, Dunia, yo creo que tú eres más estudiosa del caso. Dime qué comisión, de lo que sea, de cualquier naturaleza, la comisión policial, la comisión estructural, la comisión de la energía, la comisión de qué. No hay una comisión que haya resuelto nada en este país. Pero nada, hacen el allante de que entregan un informe, una cosa, pero yo no he visto una solución, yo no la he visto. Entonces, fue Napoleón, creo que fue que mencionó el hecho de que tú quieres que algo no se resuelva y se postergue en el tiempo, nombra una comisión. ¿Quieres que algo se resuelva? Nombra un responsable y se resolverá. Bueno, Cirilo, aparte de ti hay otros abogados que ya están con estos temas, con las familias. Me hablaste al principio de que algunos obviamente han pedido que deje que pase un poco más de tiempo, de días, en lo que ellos tratan de procesar todo esto, porque a uno le cuesta procesar. Pues imagínate a los que sí lo han sufrido de manera directa. Sí. No sé, se ha hablado de hacerlo de manera colectiva, individual, de a 5, de a 10, de grupos de 20. ¿Cómo sería la manera más factible para poder tener una respuesta rápida de una justicia lenta? De manera colectiva, en mi caso, sé que hay otros abogados que también van a accionar, pero en mi caso, cuando te digo de manera colectiva, yo me refiero a manera colectiva de demandantes, no de abogados. Demandantes, claro, demandantes. Sí. Todo colega tiene su criterio muy diferente al mío, hay otros que los veo, que yo los respeto, claro que sí, pero a veces cuando hay un cúmulo de abogados, y no de demandantes, sino de abogados, los criterios chocan. Entonces lo mejor del mundo es tener un abogado, el mejor abogado, Dunia, es en el que tú confías, no es en el que más se menciona, no en el que tú crees, igual que el médico. Entonces tú vas donde un médico en el que tú confías, en el que tú crees, te receta una aspirina, se te quitó el dolor de cabeza. Así mismo el abogado. Entonces, mientras más familias se unan a una de las causas de los abogados ya que han dicho que van a accionar, por ejemplo, yo tengo 3 y tentativamente unas cuantas más, si se unen algunas otras más, que aunque dicen, eso me lo dijo alguien, yo no tengo la posibilidad de pagar ahora un abogado, yo les digo, venga, vamos a hablar, porque se puede plasmar a futuro cuando haya una indemnización, pero el detalle es que usted tiene derecho y puede hacerlo. O sea, pero busque un abogado de su confianza, no tengo que ser yo, y realice la demanda. Hágalo por su familiar, porque te digo, Dunia y amigos oyentes, que cuando yo he llevado casos de mala práctica médica, accidentes de tránsito que conllevan a la muerte de un familiar, y yo le llevo la sentencia y el cheque de que ya se pagó, de que ya la sentencia es irrevocable, aprietan la sentencia en las manos y el cheque y dicen, mi familiar fue vengado, fue resarcido, sienten que hubo justicia de una u otra manera. Claro, y el tema central de todas estas demandas será el término que es lo que es negligencia. Negligencia, sí. Negligencia e inobservancia, sí, las dos. Ok. Cirilo, gracias. Gracias porque quería que nos aclararas todos estos asuntos que quizás algunos pensarán que solo han pasado 15 días de esta terrible tragedia, que quizás también es muy prematuro hablar de resultados judiciales, de demandas, esas 3 opciones que tiene cada persona que tú nos has explicado. Pero yo creo que conociendo nuestro sistema y nuestro país, mientras más rápido, mejor, porque ya sabes tú cómo son las cosas. Pero bueno, siempre a tu disposición. Gracias, Cirilo, y que ojalá que todo esto se resuelva lo antes posible, que no tarde años en haber una justicia con esta terrible tragedia. Amén. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Hemos dado tantos pasos,
hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Cambiando radicalmente de tema, ustedes ya lo saben, falleció Jorge Mario Bergoglio, su nombre secular que cambió al Papa Francisco, una vez convertido en jefe de Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Ese fue el nombre que adoptó y por el que todo el mundo lo conocía, por el Papa Francisco. Pues falleció recientemente, como ustedes ya lo han podido ver a través de los medios de comunicación. Recientemente, hace unos días, a las 7:30 de la mañana, hora de Italia, hora del Vaticano. Ya el velatorio de Francisco empezó allí en el Vaticano con el féretro abierto del pontífice en la capilla de la Casa de Santa Marta. El funeral tendrá lugar este sábado 26 de abril a las 10 de la mañana y el cónclave, que es ese proceso, esa reunión de distintos cardenales para elegir al próximo pontífice, se producirá a partir del 5 de mayo, según publican los más importantes medios de comunicación. Es un cónclave en el que la Iglesia Católica afronta dividida este proceso y teme también que el impacto de las campañas de desinformación en la elección con más cardenales de la historia, diseñada precisamente por el Papa Francisco para dar sorpresas e integrada por muchos desconocidos que se van a dar cita allí de 71 países. Y como dije, ya el féretro está anunciado desde el pasado martes, de que ya el féretro también fue ya trasladado a la Basílica de San Pedro y como dije, el funeral se celebrará el sábado. Pues a raíz de que se conoció esta noticia, pues los editoriales de los más importantes medios de comunicación del mundo, las televisiones también han pasado reseñas, biografías, especialistas, analistas, han podido dar su opinión con relación a lo que significa el fallecimiento del Papa, a lo que quién vendrá después, qué retos continuará tratando de enfrentar una Iglesia Católica que para mí continúa en el siglo I, y eso, que Bergoglio intentó e hizo ciertas reformas, pero como quiera se topó con el margen y la muralla más recalcitrante en ese estado llamado Vaticano. Por ejemplo, también con relación a esos artículos, a esos editoriales, el periódico El País escribió su editorial titulado Un Papa Reformista. Francisco fue audaz en su defensa de los inmigrantes y el medio ambiente, pero conservador respecto al papel de la mujer en la Iglesia. Y eso es una realidad. Otros artículos, Las pocas nueces de Bergoglio. Esto lo escribió David Ucles, Bergoglio y Francisco, 2 en 1, y así sucesivamente otros articulistas que se han referido al Papa argentino, al Papa latinoamericano, al Papa del mundo, que falleció recientemente. Y es que uno prefiere no hacer juicios sobre su labor, sobre el desarrollo de lo que fue su trabajo. Uno sí piensa que intentó y abrió una serie de reformas para, de un modo u otro, tratar de modernizar esa institución que
pienso que es un negocio también lo que es la Iglesia Católica y que ojalá que su sucesor pueda continuar esas, entre comillas, reformas que Francisco instauró durante esos años de servicio, pero también no pudo, e insisto, ir tampoco un poco más allá. Sobre todo, y en eso apoyo al editorial de ese periódico, en eso sí, de que debió de ir más lejos con relación a la mujer, de poder darle un papel más relevante e igualitario con el del hombre, más allá que aquel nombramiento que sucedió con la primera mujer gobernadora del Vaticano, pero ¿qué más? No ocurrió nada más. Y el Papa Francisco, como también fueron sus predecesores, se mantuvo obediente a la doctrina de la Iglesia en cuestiones, por ejemplo, como el aborto o la eutanasia. Y estas cosas son así y hay que decirlas. E insisto también, y sé que muchos insistimos, sobre todo en esos artículos que ustedes pueden leerlo en cualquier dispositivo electrónico, pueden acceder a todos los periódicos de Latinoamérica, de Europa, todos se refieren al mismo día de conocer su fallecimiento y al otro día a la muerte del Papa Francisco. En La Nación en Argentina, en el Clarín también, en México, en Perú, en toda Latinoamérica, en Francia, en España, todos. En el New York Times también le dedicó un sendo editorial y artículos también sacando en cara, pero más que sacando en cara, sino recordándole al Vaticano que si no quiere perder cada día más adeptos, debe de continuar esa línea de reforma dentro de su iglesia. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Oyentes, recuerden que pueden escuchar todos nuestros episodios que están aquí colgados en esta plataforma de Spotify. También, si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos en el correo cuartodensayo1@gmail.com. Gracias por estar en este cuarto de ensayo, en este rinconcito para pensar. Cuarto de Ensayo es una producción de DW Producciones y Comunicación. Conducción y dirección general Dunia de Wind. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches a través de la plataforma de tu preferencia. Cuarto de Ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.